El pecado daña las relaciones en todos los niveles, pero el Evangelio, Dios por su palabra, está en el propósito, en el negocio de la reconciliación. Y vamos a hablar de eso hoy en nuestra lectura de la palabra del Señor, en el libro de la carta del apóstol Pablo a Filemón, de esos libros de la Biblia corticos que se le pierden a uno. ¿Dónde quedará Filemón? Por favor, busque conmigo en su Biblia. Filemón, en mi Biblia está en la página 1597, pero las Biblias son tan distintas, ¿cierto? También vamos a tener la lectura aquí en la pantalla, para que todos leamos juntos este texto. Esta es una carta sobre el amor fraternal y el perdón en Cristo. Dice la palabra del Señor, carta de Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brotan de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decir que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mando saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra, que tantas veces nos consuela y nos anima, que tantas veces nos llama al arrepentimiento de nuevo. Gracias por esta carta, que si está aquí y hace parte de tu palabra santa es porque tiene un mensaje vivo para todo tiempo y para toda cultura. Y nosotros, al acercarnos a tu palabra, queremos escucharte hablarle a nuestro corazón, a alguna de nuestras realidades de nuestro corazón, oh Señor. Gracias por tu palabra y esperamos que nuestros corazones hoy sean alentados o animados o llamados al cambio
por tu palabra santa y poderosa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben que estamos en esta serie que hemos llamado Seguros en Cristo y que pues estamos leyendo el Nuevo Testamento, cada libro, cada capítulo especialmente. Esta semana ustedes van a encontrarse en la lectura del jueves este texto, que como es un solo capítulo, entonces hay que leerlo en un solo día. Y esta es la carta de Pablo a Filemón. Yo le puse como título a esta reflexión de hoy, el Evangelio según Onésimo. Yo sé que Onésimo no es un nombre pues muy bonito que digamos, pero ahí tienen un nombre como una idea también, ¿cierto? Onésimo. ¿Usted conoce algún Onésimo? Porque hay gente que tiene nombres raros en este tiempo. No vamos a decir ninguno pues para no ofender a nadie. Bueno, un pequeño resumen de lo que dice esta carta de Filemón como para hacernos una idea y extraer de aquí lo que el Señor nos habla. Esta es la carta más corta de Pablo. Esto es un comentario corto de la iglesia de la Biblia de Herencia Reformada. Fue dirigida a Filemón, un cristiano que hospedaba la iglesia de Colosas en su hogar. Onésimo era un esclavo, dice el versículo 16 claramente. La esclavitud en el Imperio Romano no era por motivos de raza, pues había esclavos de diferentes razas y colores de piel. Los esclavos comprendían entre una tercera y una quinta parte de la población de las ciudades en el Imperio Romano. La esclavitud ligaba legalmente a una persona al servicio de su amo. Su trabajo variaba, desde estar en los campos hasta servir como doctores o maestros. Algunos esclavos ahorraban dinero y compraban su libertad. Pablo le pide a Filemón que no castigue a Onésimo por las pérdidas económicas que éste le causó al huir, sino que lo reciba en casa como un hermano en Cristo. Recíbelo no como un esclavo, sino como un hermano. Miren esto qué tan poderoso. Ahora, vamos aquí a acercarnos a esta palabra. ¿Qué será lo que la palabra del Señor nos habla en esto del mundo de las relaciones? Yo creo que esta es una carta que habla bastante, especialmente a la ética cristiana, a la responsabilidad social que tenemos como cristianos en el mundo de las relaciones, de la interacción social. Y yo creo que esta es una carta que habla de esto de la reconciliación a la que estamos llamados en Cristo. Es cierto, el Evangelio se desarrolla en un mundo de relaciones sociales, con amigos, con vecinos, con compañeros, con familiares, con gente a veces muy difícil, ¿sí o no? Pues lo digo por mí. Nos relacionamos con gente que es muy difícil en distintas formas. Ahí es donde tenemos que vivir el Evangelio. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo debemos vivir entonces el Evangelio en este mundo? Bueno, voy a decir 4 cositas, 4 punticos muy, muy breves con esta carta. Pero mis punticos van a ser muy fáciles de recordar. Porque, a ver, en esta carta hay 3 personajes. ¿Quiénes son los 3 personajes? ¿Ustedes los vieron? 3 personajes centrales en esta carta. ¿Quiénes? Pablo, que escribe la carta. ¿Quién? Filemón y Onésimo. Ahí está pues. Hay otros personajes secundarios en esta historia, pero entonces mis punticos son Onésimo, primer punto Onésimo, segundo punto Pablo y tercer punto Filemón. Pero el primer punto es Onésimo y su realidad de la esclavitud. Miren bien, ¿quién inventó la esclavitud? Qué cosa tan seria. Ustedes saben que la esclavitud fue y todavía se habla de esclavitudes modernas como una cosa bastante dolorosa y triste. Bueno, hay historias y documentos, películas sobre la realidad de la esclavitud. La esclavitud no estaba en la creación, definitivamente no estaba cuando Dios creó todas las cosas, no estaba la esclavitud. Entonces pertenece a una realidad caída. El mundo caído inventó la esclavitud, porque cuando el hombre cayó en pecado, esa caída tuvo consecuencias en las relaciones sociales. Uno puede pensar, con la esclavitud, qué cosas bonitas, buenas que Dios creó, se volvieron malas. Varias cosas. Por ejemplo,
había libertad, en la creación había libertad que se rompió con la esclavitud, la libertad, la dignidad humana. Porque la esclavitud implica la cosificación de las personas, usar a las personas como objetos, comprar y vender a las personas como si fueran un artículo. Pero una cosa muy tremenda que expresa la esclavitud es la distorsión de la realidad del trabajo. Miren que el trabajo se lo inventó Dios. Antes de la caída existía trabajo. Entonces el trabajo es una cosa hermosa que honra al Señor, que el Señor nos permite crear con Él, servir con Él, transformar alguna materia, alguna cosa. El trabajo es dignificante, pero la esclavitud es una expresión del mal en ese escenario. Onésimo es un nombre que significa útil. Su nombre tiene que ver con la palabra utilidad. Tal vez le pusieron ese nombre para hacerlo mejor, más atractivo al comercio. Ustedes saben que los esclavos se comercializaban. Entonces, de aquí le ofrezco este que es útil. Una marca, como una marca de comercio. Como decir iPhone 12, ¿cierto? Aquí está este esclavo útil. Este sirve, cómprelo porque este te va a servir. Tremendas cosas, la esclavitud. Ahora, si bien nosotros no nos relacionamos tanto con la esclavitud, nosotros sí podemos decir que vivimos en un mundo donde hay distintos problemas sociales en las relaciones. Por ejemplo, hay muchas tensiones con las clases sociales. A veces nos sentimos de mejor familia por estar en cierto estrato social. Hay menosprecios a las condiciones sociales. Y la iglesia se conforma con personas de distintas condiciones sociales, orígenes, razas. ¿Cómo hemos de vivir una comunidad cristiana que es tan diversa en sus formas? A veces tenemos el problema del regionalismo. Y bueno, se ha dicho que los paisas somos muy regionalistas. Eso es pecaminoso. Ahora tenemos el asunto de los migrantes. ¿Cómo recibimos a los migrantes? Ustedes saben que la xenofobia es el odio a los extranjeros. Y hay un problema serio con esta expresión. Bueno, ahora vamos a recibir, nos dijo el presidente, 4,000 afganos. Prepárese porque de pronto le toca a algún vecino afgano. ¿Y qué? Tenemos que recibirlos en la comunidad. Racismo. Ustedes han escuchado la historia de la Alemania nazi, todo lo que pasó con los judíos. 6 millones asesinados por ser distintos, porque alguien se cree mejor que otro. Estos son problemas serios, relacionales. Volvamos a Onésimo. Uno no podría decir que Onésimo era completamente inocente de todo, porque Onésimo era un hombre y era pecador. Y si era pecador, era descendiente de Adán y traía el pecado de Adán. Onésimo no vamos a decir que este era, digamos, completamente inocente, pero habían pecado contra él, que lo habían esclavizado. Es muy interesante que Onésimo aquí no dice nada. ¿No leyeron esa carta? Lo único que hace Onésimo es llevar su carta. Llevar la carta que habla de él, pero él no dice nada, no se le pide nada. Pablo no le dice, mire, vaya y le pide perdón a Filemón por lo que usted le hizo. Nada. Parece que Onésimo es un predicador silencioso. Su vida misma, el cambio que ha experimentado, es lo que anuncia, es lo que predica el evangelio. Onésimo no dice nada, no dice ni mu. Bueno, en la mitad entre estos tres está Pablo. Listo, entonces voy a hablar un poquito de Pablo aquí, porque el papel de Pablo es muy importante. Pablo lo que hace es dar una referencia de Onésimo. ¿A usted le ha tocado alguna vez dar una referencia de alguien? A mí me ha tocado varias veces y yo digo, ojalá este no me haga quedar mal. Porque uno dice, ese es bien, ese es bien. Ese es responsable, ese va a ser un buen trabajador, ese le va a pagar. Dice, ojalá este no me ponga a pagar eso a mí. Imagínese Pablo la referencia que da de Onésimo, póngale cuidado.
Este que le envío se convirtió en mi hijo. Era un inútil, pero ya es útil. Y también dicen que es un juego de palabras para su nombre. Te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Es un juego de palabras con su nombre. Con él va mi propio corazón. Imagínate pues la referencia. Recíbelo como a un hermano. Recíbelo como a mí mismo. Y si te debe, yo te pago. Eso abriría cualquier puerta, ¿sí o no? Imagínate que lo recomienden a uno así. Lo reciben en cualquier empresa. Dice, no, una persona importante me recomendó y eso es, mejor dicho, eso le va a abrir cualquier puerta. Esta es la recomendación de Pablo sobre Filemón para Onésimo. Ahora, el otro lado, a usted podrían recomendarlo así. ¿Qué tal? A mí me podrían recomendar así. Cuando hablen de mí, cuando digan de mí, podrían hablar algo así. Bueno, está esta realidad en que la relación se había roto. El pecado rompe las relaciones y las rompe radicalmente. Una de las cosas más dolorosas que ocurrió en la caída es la ruptura de las relaciones. La relación con Dios, la relación con los otros, la relación con la creación. Las relaciones se rompieron con la caída y vivimos en un mundo de relaciones caídas, de relaciones rotas, de relaciones afectadas por el pecado en la vida social. Rupturas, podría decir como nos acaban de decir aquí en el anuncio para las chicas del 2 de octubre. Rupturas, vivimos en un mundo con rupturas. Pablo aquí actúa como un puente para reconciliar estas dos partes. Y bueno, dicho sea de paso, el Señor nos ha llamado a hacer puentes, puentes de reconciliación, puentes para ponernos en la mitad quizá donde hay relaciones rotas, partidas. Es muy interesante cómo Pablo arranca elogiando a Filemón. Mire, usted es un gran, usted confío, doy gracias a Dios al recordarte porque tengo noticias de tu amor, de tu fidelidad. Eres, mejor dicho, una belleza. Y cuando le echan a uno tantos elogios, uno dice, ¿qué me irá a pedir? ¿Cierto? ¿Usted le ha pasado? Se oíste que es tan buena gente, tan querido, tan generoso. Usted cómo es de amable. Usted dice, usted me va a pedir plata. Este era el caso de Pablo también, diciéndole a Filemón, usted, y Filemón, y aquí tiene, porque lo que le va a pedir a Filemón, no sé si usted lo logra ver, pero era un pedido bastante alto para el momento y para la sociedad y para la cultura. Estos elogios y luego el pedido. Pero miren el versículo 9, por favor, que a mí me llamó tanto la atención en este versículo 9. Prefiero rogarlo en nombre del amor. Mire qué belleza. Este Pablo que tenía toda la autoridad, era el apóstol, tenía todo, decía, yo puedo ordenarte que hagas esto, pero prefiero rogártelo en nombre del amor. Ahí tienen una idea las esposas, cómo pueden pedir algo al esposo. O sea, yo soy la esposa, usted, mejor dicho, es responsable, pero usted tiene la obligación sobre mí, pero prefiero rogártelo en nombre del amor. Ah, qué belleza. Esto es lo que Pablo hace aquí. Apela al amor fraternal y al perdón que Filemón está experimentando en Cristo. Mira el texto, partecita del texto que estamos leyendo hoy, 2 Corintios 5, versículos 18 y 19. Está hablando Pablo del ministerio de la reconciliación. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 19 que dice, a saber, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces, si hay una palabra que debería ser un sinónimo de cristiano, debería ser un reconciliador. Reconciliador. Pero si uno mismo necesita reconciliarse, tiene los recursos del Evangelio para la reconciliación. Bueno, dejemos hasta ahí por un momento a Pablo y la reconciliación y digamos algo sobre Filemón y la comunidad de gracia. Parece que en esta historia la comunidad de gracia
la iglesia era muy importante. Era muy importante la iglesia. Pablo le está escribiendo a Filemón y a la iglesia que se reúne en su casa. La iglesia es muy importante. Y la iglesia se reúne en este tiempo, la iglesia se reunía en las casas, porque dicho de paso, la iglesia no debe ser, ni debe asociarse, ni debe tenerse la idea exclusiva del local, del lugar. Esto es una sede que puede cambiar tan fácilmente, pero la iglesia, que es la comunidad, es tan importante, son los hermanos. Y ahí se reunían los hermanos en la casa de Filemón, pero noten que tal vez esto fue un evento muy privado entre Filemón y Onésimo. Se le fue un esclavo, probablemente le haya robado, no lo dice, pero probablemente se haya ido y le haya generado grandes pérdidas económicas. Pero Pablo quiere poner este evento privado en público. Pablo quiere que sepan todos, que lo que le ocurre a estos dos creyentes en su vida privada tiene que ver con la comunidad de la iglesia. Y yo creo que ahí hay un mensaje para nosotros siempre, porque lo que ocurre con nuestra vida privada afecta a una comunidad. Si es que no digas que esta es mi vida, que yo hago lo que me da la gana con mi vida. Si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, lo que te ocurre en privado afecta a la comunidad, tiene que ver con la iglesia. Pero también ocurre al revés. Lo que te pasa en la iglesia y lo que tú vives en la iglesia tiene que afectar y tiene que incidir y tiene que ver con tu vida privada, con tu intimidad. Yo creo que aquí hay un asunto de los dilemas éticos de la fe. Y una pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuánto estaría yo dispuesto a sacrificar socialmente por mi fe? Tal vez la fe a veces te va a pedir ganar menos dinero. Tal vez la fe a veces te va a pedir renunciar a un trabajo que no honra al Señor. Tal vez la fe te va a pedir cortar una relación, perder socialmente, perder prestigio, que te vean como un tonto a veces. Tal vez la fe te va a llevar a esos extremos. Porque uno cree que el evangelio se trata de uno solo. Yo y mi fe aquí solito, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero mira, tarde o temprano te vas a dar cuenta que el evangelio tiene que ver con una sociedad y con un mundo, con una influencia hacia afuera. Unos videitos que están trabajando los adolescentes de la iglesia, que se llama Cartas a los Exiliados, dice que los cristianos en la historia han respondido de 3 formas equivocadas respecto a su lugar en el mundo y lo que deben hacer. Esas 3 formas equivocadas, ¿cómo han respondido? Vaya escuchando porque de pronto usted se ubica en alguna de ellas en algún momento de su historia. Algunos pensaron que ser cristiano era combatir el mundo y todo el sistema de cosas malas y perversas. Entonces, ahí está una canción, incluso me acordé esta mañana de una canción cristiana que decía, vamos a pelear contra las fuerzas del mal. Bueno, a mí siempre me va mal con las ilustraciones de canciones. Pero era como la idea de, vamos a oponernos al mundo porque el mundo está perdido y está perverso y aquí estamos nosotros los cristianos. Nosotros que estamos esperando la venida del Señor que nos va a llevar y va a acabar con este mundo. Esa fue una posición común, pero equivocada, de los cristianos frente al mundo. La segunda posición común de los cristianos frente al mundo fue una idea de separarse. Hay que separarse del mundo. Y ahí están los escépticos que se fueron a las montañas porque había que tener una vida separados del mundo. Quienes han defendido la idea de separarse han luchado por crear organizaciones, instituciones cristianas. Una universidad cristiana, un colegio cristiano, un barrio cristiano. Imagínense este país cristiano, con gobernantes cristianos y todos cristianos. Quienes han defendido esa idea, se les olvida que donde vamos nosotros vamos a llevar el pecado. Entonces vamos a tener escenarios cristianos con pecadores especiales allá. ¿Cómo les parece?
Esta semana que estaba escuchando uno de los devocionales en casa, no recuerdo ni quién fue, una de las hermanas que hizo el devocional, decía que, una cita de Calvino. Calvino decía: yo pensé que el viejo hombre había muerto con el bautismo, pero el infeliz sabía nadar. El viejo hombre va. Tu inclinación al mal va, entonces separarse no va a hacer ninguna diferencia. La tercera forma, también equivocada, como muchos cristianos enfrentaron el evangelio y la fe, fue amoldarse, amoldarse. Porque algunos dicen: yo no puedo cambiar este mundo. Yo no puedo hacer nada. Sí, yo tengo mi fe, yo creo en Dios, pero me toca ir como al son que me toquen. Al son que me toquen bailo. Entonces no hay ninguna influencia, no hay nada distinto. Incluso estos de amoldarse a veces abusan de la gracia porque dicen: el Señor me salvó y yo puedo vivir en el mundo como sea porque ya soy salvo. Amoldarse. Entonces estas tres formas equivocadas como se ha vivido la fe: combatirlo, separarse o amoldarse. En Jeremías 29, el llamado que Jeremías le hace a los exiliados, que los judíos que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia, les dice: transformen con su vida, su cultura y su contexto. Y les dice: construyan casas, cásense, tengan familia, porque ustedes son los que tienen que impregnar la cultura con el nuevo entendimiento. Y yo creo que es así, porque ¿sabes qué? Dios sí nos hizo para la eternidad. Dios sí nos hizo para la eternidad, pero también te hizo para que tú tengas una influencia social y cultural donde tú vives. Allá donde estás, no importa si estás en el lugar más sencillo, el Señor te llama para que tú ejerzas una influencia allá donde tú estás. Trata de ver la belleza de lo que Dios creó y ha sido afectado por el mal. Los cristianos, nosotros estamos llamados a ser puentes de restauración. Bueno, cuarto puntico, porque me cogió la noche: el evangelio en las relaciones sociales. Esto se trata de transformación social. Yo creo que este texto es sobre la ética. Nosotros sabemos que los comportamientos son respuesta a lo que el Señor ha hecho. Es decir, sabemos que no nos salva, pero que sí somos llamados a tener una respuesta, un comportamiento, unas decisiones, una vida que expresa cosas. Aquí están estos dos creyentes y Pablo en la mitad. Aquí está Onésimo y aquí está Filemón. Y Pablo les está diciendo que los dos necesitan algo, que tienen que cambiar algo, que tienen que recibir algo. Están enfrentando una nueva vida, pero un pasado. Una nueva vida, pero tienen unos asuntos del pasado. Y así ocurre. Pablo lo asume así. El evangelio es un escenario de cambios. Mira, si el evangelio no te está cambiando en algo en tu vida social, pregúntate por el evangelio que estás creyendo. Si el evangelio no te cambia en algo, tus relaciones, tu entendimiento, comprar y vender, tu manera de llevar el matrimonio, de estar con otras personas, tu responsabilidad laboral y cada cosa que estás viviendo, si el evangelio no te está cambiando en algo en esto, por favor, pregúntate en cuál evangelio estás creyendo. A Filemón y a Onésimo se les pedía cosas distintas. Filemón tenía que perder cosas. Onésimo tenía que humillarse. ¿Se imaginan el miedo que pudo haber tenido? Onésimo tenía que vencer el miedo a un castigo, aún a la muerte, porque las sanciones en un caso como esto serían durísimas. La nueva vida exige cambios. La nueva vida exige cambios. Y puede ser que exige cambios distintos. Más allá de lo legal, más allá de lo que dice la norma. Miren, síganme por favor en esto. Yo vi en esta historia que Pablo le pidió más a Filemón que a Onésimo. Y yo creo que el evangelio le pide mucho a un cristiano que está creciendo, que está madurando y que ha entendido mejor el evangelio. Le pide más. Así es que, mi amigo, no esperes que tu familiar o tu ex
incrédulo, lejos del Señor, perdido, venga a buscarte para una reconciliación. Porque el Señor te lo pide es a ti. Porque el Señor te llama es a ti, porque tú eres más responsable. Porque la ética cristiana la necesitas tú, expresar tú y vivir tú. Ahora, a propósito de esto de la ética, aquí es donde les hablo del librito que les recomiendo hoy. ¿Qué sería cómo nosotros debemos vivir en este mundo? Bueno, este librito se llama ¿Cómo debo vivir en este mundo? Es de R.C. Sproul. Es un hermano que ha escrito tanta literatura sana, bíblica. Les voy a leer solamente un parrafito de lo que dice aquí. Los cristianos quieren hacer lo correcto, pero puede ser muy difícil saber qué es lo correcto. Además, aparte de las grandes preguntas con las cuales debemos luchar, muchos dilemas éticos nos confrontan cada día en cada aspecto de la vida. ¿Sobre qué fundamento tomamos todas estas decisiones? La Biblia contiene respuestas a nuestras necesidades y preguntas de la ética. La Biblia no dice esto es lo que debes hacer o esto es lo que no debes hacer, pero provee los elementos para tomar nuestras decisiones prácticas. Bueno, lo van a tener ahí los hermanos de la librería y también hay unas versiones gratis en PDF y si ustedes nos escriben podemos compartírselas. ¿Cómo debe vivir en este mundo? ¿Cómo debo vivir en este mundo? Porque resulta que el Evangelio tiene que ver con la manera como nosotros debemos vivir en este mundo. Mira, las relaciones, el Evangelio se desarrolla en medio de muchas relaciones fragmentadas. Sociales, familiares, matrimoniales. El Evangelio se desarrolla en un mundo en que las personas están en distintos niveles de fe. Creyentes con incrédulos, o entre creyentes que están asimilando distinto cada uno. El Señor está haciendo procesos de santificación de distintas maneras, pero la obra del Señor está haciéndose, el Espíritu Santo de Dios está trabajando. Si tú eres un cristiano, debes contar con que Dios está trabajando en ti. Y esto va a incluir tensiones, decisiones, cosas que tengas que hacer, ajustes que tengas que hacer. Tal vez quien te defraudó, quien te decepcionó, no fue un esclavo, porque no tenemos esclavos, pero de pronto sí fue un ex. Ahí está. Un ex esposo, ex esposa, ex empleado, un ex socio, un ex novio, una ex novia. Tal vez la decepción más profunda vino por ahí y la relación se ha roto y quizá también ese es un creyente. Y el Señor te llama a la reconciliación y a la restauración porque quizá ese es un hijo de Dios y vas a tener que verlo en la eternidad. Quizás son familiares. Es lamentable que las más grandes heridas en nuestra vida tantas veces las traemos de nuestra familia. Rupturas. El Evangelio exige cambios, mis hermanos, y exige cambios para expresarlos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en ser agentes de reconciliación y de restauración. Voy a terminar con esto. Cuando yo estaba más jovencito me gustaban los avioncitos a escala. ¿Alguno de ustedes colecciona eso de cosas a escala? Un avioncito chiquito que me dicen, ese es igual a un avión grande, pero es una escala. Bueno, eso también funciona en algunos diseños de construcción y todo eso. Pero escuchen bien, les voy a proponer esto un poco utópico, un poco loco, pero es que los predicadores somos así de locos a veces. La iglesia como un modelo a escala de lo que ha de ser la sociedad. Es decir, la iglesia es un modelito a escala de lo que nosotros deberíamos anhelar y esperar de la sociedad. Por ejemplo, en la iglesia hay un esposo que trata con dignidad,
con amor, que da la vida por esa esposa. Y yo digo, así debe ser la sociedad. Estamos hablando en la perspectiva ética y de la responsabilidad del comportamiento. Hay una familia en la iglesia que entienden cómo se solucionan los problemas, cómo caminan, cómo se sirven. Y yo digo, este es un anuncio para la sociedad. Este es un modelo a escala. Hay un empresario en la iglesia, la manera como es responsable con sus asuntos legales, cómo trata a sus empleados, cómo compra y cómo vende. Yo digo, este es un modelo a escala de lo que ha de ser la sociedad que anhelamos. ¿No les parece que quizá el Señor nos llamó como iglesia para eso? Para anunciar algo más que el mundito chiquito en el que estamos. Tu vida con tus propios asuntos. Es más que eso, tú estás anunciando hacia afuera. Estás comunicando que hay un Dios, que hay un Señor sobre todas las cosas, que está restaurando todas las cosas. Y quizá usted me dice, Efraín, hermano, yo no estoy para esos experimentos. Yo te quiero decir, el Evangelio te pone a dar pasos más hacia adelante, no tu mundito pequeño. Si el suelo al pie de la cruz está nivelado, nosotros necesitamos estar juntos, recibirnos unos a otros, vivir la reconciliación para anunciar el Evangelio, para comunicar la grandeza de Dios, la santidad del Señor.